Saludos, paz en Cristo. Hablemos de esperanza. ¿Qué es la esperanza? Bueno, la esperanza es a nivel eh, psicológico, es aquella cosa que nos impulsa, es aquel sentimiento que nos ayuda, es aquel sentimiento que nos hace crecer. Nos hace crecer no solamente a nivel personal, laboral, social, maneja partes de nuestra vida, inclusive a nivel romántico, cuando nosotros le echamos el ojo a una, en mi caso, a una chica, cuando las chicas le echan el ojo a un chico, entonces es cuando nosotros podemos entender, ay, ojalá y me haga caso, ay, ojalá y qué bonito sería si yo, ay, no, cuando mi jefe se dé cuenta de que yo tengo madera, me va a ascender, cuando se den cuenta que yo le echo muchas ganas, me van a dar un trabajo más bueno, voy a poder cobrar un poquito más, ay, sí, tengo esa esperanza. Esta esperanza psicológica de ninguna manera es mala. Todo es bueno y todo fue hecho para nuestro bien. Pero ¿qué sucede? Bueno, en no pocos casos, esta esperanza psicológica es envenenada por otras cosas. Es envenenada por situaciones que a veces son situaciones límite en las que el ser humano, nosotros como personas, no sabemos dar un paso atrás y queremos y nos encaprichamos, ¿sí? Yo quiero esto para mí y entonces me encapricho porque no me lo dan. ¿Dónde vemos eso? En los bebecitos no de meses, porque ellos no entienden esa idea, no hay una conciencia clara. Pero cuando hablamos de niños que ya tienen un poquito más de entender, entonces también podemos hablar de que esos niños, cuando actúan de modo egoísta y no quieren prestar un juguete, no quieren convidar un dulce, a compartir algo con los demás, estamos hablando de que son egoístas. Y es un nivel de egoísmo particularmente inofensivo porque él no entiende todavía que no puede hacer ciertas cosas o que debe hacer ciertas cosas. Es en base a la educación que le van dando los papás cuando él se da cuenta, ella se da cuenta que tiene que compartir, que tiene que ser paciente, que no debe hacer berrinche, que no debe gritar, que debe tener paciencia. Cuando esa persona empieza a tener paciencia, empieza a crearse este tipo de experiencia y empieza a esperar verdaderamente, esa es la esperanza, la espera de los bienes y de las cosas que van a llegar. ¿Se siente merecedor? Sí. ¿Puede ser merecedor? Claro. Pero existe un detalle, la esperanza psicológica se acaba donde se acaba la vida. O sea, de ahí no va a pasar. Cuando uno habla de esta esperanza, habla de todas las cosas positivas. Inclusive podemos hablar del positivismo. Piensa en positivo, piensa que todo va a ser bueno, piensa que las cosas van a salir muy bien. Es más, para que te vaya mejor, acomoda tu cama en posición tal, ve a no sé dónde y haz esto y vete a cargar de energía las pirámides. Bueno, allá cada quien. Honestamente, si tú y yo somos católicos, pues lo primerito que vamos a pensar es, mi cama está bien donde está y si la cambio de posición será porque a mí me gusta, no porque en esa posición vaya a tener cierta relevancia. Es decir, yo no me dejo guiar ni me dejo regir por circunstancias ajenas, por circunstancias que no son ni siquiera una cosa tangible. Pensar en la energía, bueno, todo es energía, según Lavoisier, todo es energía. Todo es materia y no se crea ni se destruye, solo se transforma. Perdón, no es energía, es materia, según Lavoisier. Pero si nosotros solo estamos hablando de estas cosas y de este plano físico, pues la esperanza psicológica nos va a ayudar solamente a tener esta situación. Pero cuando nosotros maduramos nuestra esperanza psicológica y empezamos a trascenderla,
nos vamos a encontrar con esta esperanza teologal, que es un don de Dios. Y cuando nosotros vemos el don de Dios, pues no podemos sino pensar en que realmente hay otra cosa más allá de nuestro existir. Porque nuestra esperanza espiritual, nuestra esperanza teologal, no solamente nos va a ayudar a vivir aquí en la vida y no solamente nos va a involucrar con los demás, nos va a hacer amarlos, nos va a hacer tener fe. Y estas tres juntas son las que nos dan en el bautismo. Estas tres son las que más tarde se convertirán en 7. Estas tres son las que nos van a ayudar a tener empatía con los demás. Yo no creo en Dios y de todos modos tengo empatía y ayudo y hago. Sí, qué bueno. Pero cuando tú crees en Dios, tu empatía no solamente va a hacer ir a cargar cajas a la Cruz Roja, sino llevar la caja a donde está el enfermo o llevar la despensa y ver más allá de solamente dejarle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 veces, sino también mirar por el interés espiritual de su alma. Cuando yo siento empatía por alguien, estoy mirando el interés de su alma, de su bienestar, de su situación. Por eso, yo cuando quiero ayudar a alguien verdaderamente y no lo hago esperando que me den otra cosa, entonces yo puedo comprender así la situación más tranquila y claramente. Yo no puedo solamente pensar que todo está bien si yo ayudo a alguien desinteresadamente y después de eso ya no me ocupo de esa persona. Entonces no doy limosna, porque entonces tengo que estar viendo al vago, al pordiosero. Bueno, si tú quieres puedes visitarlo, sabes que no lo vas a sacar de esa posición hasta que no lo hagas crecer como persona. Y hay gente que no sale nunca de ahí, porque, no sé, hay gente que ha perdido su esperanza, que ha perdido las ganas de crecer y se conforman con lo que la vida les da. Y a veces esas personas que se conforman con lo que la vida les da y que piden limosna en la calle, pues son gente que vive mejor que tú y que yo, pero solo están pensando en el aquí. Entonces ya no les doy limosna, ¿no? Tú sigue dando limosna si te nace dar limosna. El hecho de que tú les des parte de tu hacienda, eso los compromete a hacer y tratar de mejorar con lo que tú les diste. Si ellos no mejoran y ellos no quieren hacer, pues entonces será responsabilidad directamente de ellos. De nosotros depende orar, de nosotros depende amar, de nosotros depende ser, ayudar, estar, porque esa es nuestra obligación como cristianos. Nosotros tenemos nuestra obligación a partir de que el mismo Cristo nos enseñó a servir. Y lo vamos a ver en estas dos personajes importantes. El primero es Judas Iscariote. ¿Qué sucede con él? Él tiene esperanza, él sabe, él quiere superarse, pero quiere superarse por la vía fácil, por la vía simple, por la vía sencilla. Yo me acerco a Jesús y Jesús es poderoso y Jesús va a ser el rey y Jesús me va a dar un puesto de importancia en su corte, que igual y es el administrador. Pero cuando ve que todo eso no es más que una quimera, empieza a perder la esperanza que tenía, empieza a dejar de creer hasta en sí mismo. De hecho, él nunca le creyó a Jesús, porque si hubiese creído en Jesús por lo menos un poco, hubiese permeado la situación. En él se cumple esto de que las preocupaciones, las cosas de la vida diaria, las situaciones de la sociedad vienen y te roban lo sembrado en tu corazón. Y al final no echaste raíces. Y sucedió lo mismo con Judas. No echó raíces a pesar de que quien le predicó era el maestro de la prédica, era el Hijo de Dios. Él perdió totalmente su esperanza. Él perdió totalmente su creencia
hasta en sí mismo y salió a la noche, dice San Juan, cuando salió era de noche, salió a su propia oscuridad y se perdió. Se perdió por el remordimiento, se perdió por las cosas que le fueron pasando. Se dejó llevar por los remordimientos y no vio una salida más allá que la puerta falsa. Y hay gente aquí entre nosotros y en nuestra sociedad que no precisamente se deja llevar por la puerta falsa, pero viven como muertos. Harían inclusive, dicen por allí, a este se murió y no le avisaron, porque no tienen reacciones, no tienen empatía, no sienten el menor remordimiento. No hay algo que los involucre con nadie, inclusive es gente que dice, yo no me meto con nadie, ni para bien ni para mal. Y tristemente, esas personas no han llegado a verdaderamente amar. Inclusive se destruyen su entorno y destruyen todo lo que tocan. Luego encontramos a San Pedro. San Pedro es un hombre simple, con cosas simples, pescador, superado, sí claro, casado, por supuesto, y también un hombre que se siente pequeño, que se siente indigno. Pero cuando se encuentra con Jesús, Jesús le va enseñando paso a paso la dignidad, la verdad, la caridad, pero también le da esperanza. San Pedro, su hermano Andrés, San Juan, Santiago, no siguen a Jesús si no es por la esperanza. Todas estas personas tenían una esperanza cierta en la liberación de su pueblo. Eran judíos de su tiempo. Esperaban la liberación. San Pedro ya estaba hasta aquí de los impuestos. Imagínense cuando se encuentra a San Mateo, que es el cobrador de impuestos, en el grupo de Jesús. Pues así de, qué lindura. Pero Jesús les va enseñando que tienen que convivir con todas las facciones de la sociedad, que tienen que ir con la corriente, pero no dejarse llevar por ella a tal límite que pierdan como perdió Judas. Que tienen que ir aprendiendo a amar, a buscar, a ser felices. Que todas las cosas buenas que les suceden es por algo, y que todas las cosas malas que les suceden no tienen por qué ser un parteaguas en sus vidas si no es para un bien. Que lo malo siempre pasará y que lo bueno siempre se puede esperar. Que las cosas que yo hago en esta vida repercutirán en la eternidad. Que las cosas que yo voy sanando a lo largo de mi vida y aprendiendo de las cosas negativas que me van sucediendo, me van perfeccionando. A San Pedro le pasó de lo peorcito, porque él era muy cercano a Jesús y sin embargo lo niega. Pero San Pedro sale a encontrarse con los demás. A pesar de que sale él solo a llorar, sale solo a llorar por su arrepentimiento inmediato. Sale a llorar por su arrepentimiento porque sabe que su amigo le había dicho, me vas a negar. Y entra en el juego de Dios también y se deja encontrar por Dios. A tal punto que no nos dice que se haya ido San Pedro solo. Solo dice se soltó a llorar, pero no dice que se fue y se ahorcó. Dice que se soltó a llorar y que de verdad hubo una catarsis, hubo un descargue de San Pedro y después fue con sus hermanos. Por supuesto les confesó su falta y entonces pues todos ya cargados de culpa, se juntaron a esperar. Se juntaron a decidir y a planear qué hacer. Y en ese momento los sorprende la esperanza. Esta esperanza de la resurrección. Se han llevado el cuerpo del Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Y corren al sepulcro. Pero se les aparece, dice, en el camino. Se les aparece, se le aparece a Simón, se le aparece a María, incluso a María Magdalena.
Ve y diles que voy a mi Dios, subo a mi Padre, su Padre. Ve y diles que se adelanten, que voy delante de ellos a Galilea, allá me verán. O sea, la esperanza que nosotros tenemos no solamente es para esta vida. Ciertamente, la esperanza psicológica nos va a ayudar a llevarnos todas las cosas buenas de esta vida. Pero la esperanza teologal no solamente nos va a ayudar a llevarlas, sino a compartirlas. La esperanza como un don teologal de Dios, como esa virtud teologal verdadera, nos va a llevar a tener fe. A tener una fe verdadera, un abandono pleno. Y entonces en ese abandono pleno podremos encontrar la caridad. Y la caridad es volver a encontrarte a Dios cara a cara, pues Dios es la caridad. ¿Cómo empieza la encíclica de Benedicto XVI? Deus Caritas Est. Dios es amor. Dios es amor. Y cuando Dios es amor, no te puede enseñar otra cosa que no sea amar, y no te puede enseñar otra cosa que no sea su rostro, y no te puede enseñar otra cosa que no sea a esperar. Inclusive a pesar de que todas las cosas nos vayan saliendo mal, el que es verdaderamente perseverante, el que es verdaderamente constante, es porque tiene esperanza, porque tiene fe y porque sabe amar. Y entonces no importa, siempre tendrá una buena cara, siempre estará contento, siempre tendrá una acción de gracias en los labios, siempre tendrá una oración por los demás y no le faltará, así sea lo más necesario para que él pueda hacer un verdadero bien. Ustedes y yo estamos invitados a obrar según el bien, y a que cuando nosotros tengamos una racha mala, como le pasó a San Pedro el día que huía de Roma, y se encuentre uno al Señor con una cruz diciéndonos: voy a morir porque no fue necesaria solo una vez, sino que tengo que ir a morir a Roma. Nosotros, ya preguntado el Quo Vadis Domini, ¿a dónde vas, Señor?, regresemos donde hemos estado y tengamos el valor de afrontarnos, confrontarnos y salvarnos unos a otros, orando unos por otros, amándonos los unos a los otros y siendo felices, porque es lo que Dios quiere. Dios no quiere la desgracia, pero te la manda y me la manda para que sepamos crecer con ella. Que Dios mismo sea el que nos entregue su caridad, su esperanza y su fe. Gracias por escucharme. Dios te bendiga.